Saludos muchachos, bienvenidos a esta primera clase de Introducción a los medios tradicionales y digitales para los estudiantes de Comunicación Social y Publicidad y Mercadeo de la Universidad Bicentenaria. Vamos a iniciar nuestra clase haciendo el abordaje del núcleo temático número uno. Voy a compartir pantalla. Si me dan por favor un minuto mientras ingreso a la unidad uno, que es la práctica periodística y los primeros medios de comunicación. Además de la unidad 2, que tiene que ver con las bases del diarismo contemporáneo. Les quiero decir que la primera evaluación es un ensayo crítico que tiene que tener el abordaje de lo que vamos a ver en este momento. Fíjense, voy a proceder a compartir pantalla a través de nuestra clase. Acá ya todos deben tener la pantalla. Y vamos a hablar sobre la práctica periodística de los medios de comunicación. Ese es el tema que vamos a abordar en este momento. Y vamos a iniciar con la génesis de la información. Y es básicamente, y tiene que ver con medios tradicionales, sobre esa evolución de las gacetas hasta la prensa moderna. Y hablemos de los antecedentes. Los primeros registros de comunicación datan de la antigua Roma con las actas diurnas, esas actas que se repartían cuando nació la imprensa. Pero esto es de la prensa conocida. Tenemos que remontarnos en cuanto a comunicación muchísimo antes, cuando llegaron a este mundo los primeros humanos y empezaron a decodificar signos, símbolos, códigos y elementos para entenderse. Entonces, pero ya bueno, hablemos un poco de lo que ha sido la evolución de la comunicación impresa. Y ahí sí iniciamos con estos primeros registros de comunicación desde la antigua Roma con las actas diurnas, también con la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en el siglo XV, que esto marcó un hito crucial porque a partir de este momento inicia esa reproducción de actas de prensa y las primeras publicaciones periódicas, como las gacetas, se centraban en noticias oficiales y anuncios. Y esto es lo que da pie al nacimiento de lo que hoy conocemos como periodismo impreso. Esta fue la primera forma de comunicación masiva que existió. Es importante que lo tengamos en cuenta porque para entender los procesos actuales tenemos que entender el pasado. Y en esta cátedra, en Introducción a los medios tradicionales, Introducción a los medios de comunicación tradicionales y digitales, es importante que tengamos claro que la comunicación, el periodismo o el marketing digital nace desde su base y en la actualidad se siguen los mismos procesos, los mismos procedimientos incluso, solo que con tecnología distinta, porque no es lo mismo la impresa, la prensa impresa y la imprenta, que en la actualidad, que todos tenemos esto a la mano. Y bueno, sencillamente tenemos plataformas digitales, tenemos inteligencia artificial y tenemos una cantidad de cosas maravillosas que nos acercan. Bueno, hablemos de los rasgos diferenciales del periodismo del siglo XX. El surgimiento del periodismo como profesión con códigos de ética y estándares de calidad nace en el siglo XX, cuando empezamos a estudiar periodismo. En principio, se estudiaba periodismo, ahora estudiamos comunicación social porque evidentemente la profesión ha avanzado, ha evolucionado. Con la evolución fueron naciendo formatos como diarios, revistas y por supuesto, bueno, luego llega la radio, llega la televisión. La cobertura de eventos internacionales y enfoque en la objetividad dan paso al periodismo y el periodismo de investigación como denuncia social. De allí nace nuestra profesión. De allí nace el crecimiento, la evolución de los medios de comunicación social. Esto es bien importante tenerlo claro porque en la actualidad, cuando hacemos mercadeo digital a través de plataformas digitales como por ejemplo Instagram, usted está haciendo lo mismo que hacían los comunicadores de la época cuando llenaban actas diurnas o cuando hacían el periodismo impreso, porque se usa la misma estructura de la noticia, porque se usa el mismo elemento
digamos, que destaca la comunicación efectiva. Luego, vamos a hacer un viaje a través del tiempo para que vean un poco esta evolución. La intervención del telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el internet, así fue evolucionando. El nacimiento de la prensa escrita, la radiodifusión y la televisión como medios masivos. La convergencia digital, por supuesto, y el ángel de las plataformas multimedia. Esos han sido hechos históricos porque probablemente muchas personas que están en este momento muy jóvenes consideran o creen que los medios de comunicación tradicionales están muertos o en vías de desaparecer. Una de las primeras evaluaciones que se hace en esta materia, cuando es presencial, es hacer que ustedes vayan a los medios tradicionales, como lo es la prensa, la televisión y la radio, porque una vez que vamos, los vemos, los conocemos y los entendemos, nuestra perspectiva cambia. Cambia totalmente respecto a creer que los medios digitales están desplazando a los medios tradicionales. Eso no sucede. Hay una evolución, hay una adaptación inclusive, pero además tenemos que tomar en consideración la región en la que estemos ubicados, el país donde estemos ubicados, las características tecnológicas, las características de desarrollo inclusive, para poder entender que los medios de comunicación tradicionales siguen tan vigentes como siempre. De hecho, los medios de comunicación tradicionales se han adaptado a la digitalización, pero sin perder su esencia. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en consideración es quienes hacen comunicación en los medios tradicionales, ¿no? Y quienes hacen comunicación en los medios digitales. Hay una ley del ejercicio del periodismo y un código de ética que demanda que en los medios oficiales o tradicionales quienes hagan comunicación sean profesionales del área, es decir, la gente que está preparada para hacerlo, mientras que en los medios digitales cualquiera hace comunicación y con cualquier tipo de información, sea veraz o no sea veraz. Las tendencias actuales, evidentemente, como la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada, el periodismo de datos y la visualización de información, la personalización de la experiencia del usuario, son simplemente adaptaciones de lo originario, de la base, de lo que ha sido la comunicación social a lo largo de los años. Y bueno, es importante entender el poder de la información en la era digital, porque los medios de comunicación social son plataformas, en la actual, los digitales, en la era digital, son plataformas digitales que permiten la interacción y el intercambio de información de manera inmediata. En los medios tradicionales, por lo menos cuando se usaba prensa escrita, lo que pasaba hoy, para que se difundiera de forma masiva, había que esperar hasta mañana para leer la prensa en la mañana. Igual en los noticieros, si había un suceso en la mañana, nos enterábamos al mediodía, nos enterábamos en la noche. Igual con la radio, tenías que esperar que la persona, el periodista, el reportero llegara a la radio, descargara el audio y posteriormente difundiera la información. Una de las cosas que han cambiado considerablemente, definitivamente, son la inmediatez y la globalización. Lo que sucede hoy acá, nos enteramos inmediatamente en España, en Afganistán, en Corea. Lo que sucede en Istambul, nos enteramos inmediatamente acá. Evidentemente, esto no sucedía en la época de Simón Bolívar, que tenían que mandar una carta que probablemente tardaba 2 o 3 días por barco. Y ahí es donde está la evolución, en la tecnología y en las plataformas que utilizamos, pero no en esencia de lo que es la comunicación, el proceso de comunicación, el proceso de informar, el proceso de redactar. Son definitivamente los mismos. Entonces, básicamente esta evaluación número 1 tiene que ver con esto, con un análisis, un ensayo crítico sobre la evolución de los medios tradicionales y el funcionamiento actual de los medios digitales. Importante también que miremos en la plataforma un poco sobre las bases del diarismo contemporáneo, porque allí vamos a ver un poco sobre este mismo sentido de la prensa, de la objetividad, de las doctrinas de información, de la noticia.
básicamente para que también hagamos un abordaje bajo esa perspectiva. Sobre todo las doctrinas de información, es sumamente importante que las tengamos claras, sobre los saberes básicos para el desarrollo de la información, porque es sumamente importante que nosotros tengamos clara la base de nuestra profesión. Em, Vamos a esta clase, por supuesto, va a quedar en la plataforma. Es importante que sepan que la evaluación número 2 es un cuestionario, pero que corresponde a las unidades 3 y 4. Y que sepan que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o algo que abordar, me pueden escribir por la plataforma o por mi correo orlaida.luna@uva.edu.be. Orlaida.luna arroba punto, no, arroba edu, uva.edu.be. ¿Ok? Igual lo voy a dejar cuando suba esta clase, voy a dejar ahí esos datos anotados. Espero que tengan un feliz día, que salgan excelentes en su ensayo crítico y en su cuestionario. Nos miramos en la segunda clase. Hasta luego.